Entonces, ¿ya ahí están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, voy a ponerla en grande. Listo, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, en la primera tesis estábamos hablando o quisimos presentarles algunos términos estadísticos que nos interesan que ustedes conozcan para que puedan ir entendiendo estos términos estadísticos e ir aplicándolos, ¿verdad? Entonces fueron muchas generalidades. En esta primera parte se da como una primera pincelada para que entiendan qué es la población de estudio, cómo se puede hacer un tipo de selección o no, qué métodos hay. En esta segunda parte, o en esta segunda tesis, vamos a ver de dónde tomar cierta información, ¿verdad? Si tuviéramos datos existentes o cómo generar algún insumo o instrumento para poder seleccionar este tipo de información. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna investigación, vamos a requerir siempre de datos, datos que existen o datos que yo voy a generar a partir de un cuestionario o algún instrumento, ¿verdad? Entonces, esta tesis en sí nos va a mostrar primero la información de datos existentes, datos que existen, donde yo puedo ir a tomar cierta información o construirlos por nosotros mismos. Entonces, en una segunda etapa, vamos a ver cómo construir un cuestionario, los pasos para construirlos y cómo utilizarlo para medir bien nuestro fenómeno de interés. Entonces, el uso de la estadística o de la investigación en sí, o de la estadística como herramienta para la investigación, es importante por dos cosas. Una, porque es importante para la toma de decisiones. En todo momento, las decisiones se toman con datos, ¿verdad? Porque si no, sería como un salto al vacío y es como casi que tirar una moneda. Entonces nosotros recurrimos a la estadística para tener una cierta seguridad de que algo pueda ocurrir o no, ¿verdad? Los datos nos dan un panorama de qué esperar. Entonces también con los datos mejoramos el conocimiento o el fenómeno de conocimiento. Es decir, nosotros podemos generar ciencia a partir de datos y a partir de ahí poder tomar, digamos, decisiones y también presentárselo a otras personas y otras personas a partir de nuestros resultados puedan llegar a ciertas conclusiones y poder explicar más un fenómeno que queremos entender. Pero es importante saber que lo que estamos haciendo, a los resultados que estamos llegando, son de calidad, porque, digamos, si los datos fueran sesgados, si tuviéramos algún tipo de, digamos, no validamos o no revisamos de dónde estamos tomando los datos, o inclusive nosotros generamos un instrumento que no sea de calidad, entonces, por ende, toda la información que provenga de datos de poca calidad van a ser también de poca calidad. Entonces, por eso es que es importante identificar el tipo de dato con el que estamos trabajando. Entonces, inicialmente les dije que habían dos tipos de datos, los datos existentes y los datos no existentes. ¿Qué entendemos con datos existentes? Es que ya existen, es decir, ya alguien los recopiló, ya alguien fue al campo, ya alguien hizo todo un estudio y ya consiguió esos datos y están almacenados en algún lugar, ya sea porque un investigador, institución pública o privada, porque requerían estudiar cierto fenómeno y entonces fueron al campo o lo recolectaron, o si es un registro administrativo, porque justamente y por eso un registro administrativo existe el dato, entonces a eso es lo que nosotros denominamos datos existentes, porque son recolectados y presentados regularmente. Por ejemplo, el INEC es como la entidad más importante aquí a nivel nacional de las estadísticas, pero para casi que a nivel social y para el Estado, ¿verdad? Entonces, mensualmente va a campo y recoge el desempleo de las personas. Cada año también va al campo y hace un cuestionario y pregunta sobre la pobreza de las personas, porque es de interés nacional medir estas variables para política pública, para la toma de decisiones, para saber dónde se está concentrando esa pobreza o dónde se está concentrando ese desempleo. Entonces, todos esos datos, como ya es un estudio que el INET hace regularmente, entonces son datos existentes, pero podría existir, digamos, también
el no existir datos, ¿verdad? Y cuando no existen datos, si nosotros queremos hacer un estudio, por ejemplo, si ustedes, los de odontología, quisieran entender cuál es el comportamiento de las personas costarricenses, ¿verdad? Delimitado para el 2021 en cierta región, entonces podríamos ver, bueno, eso existe en algún lado. Existe la salud bucal de las personas, alguien lo habrá medido. Si no existe, Paola, ¿sí? Profe, de hecho en el colegio de dentistas se hace como un censo cada 10 años donde se mide como la calidad de salud bucal de las personas a partir de las caries que tienen presentes. Eso se hace cada 10 años, es casi que un censo como el que hablábamos donde pasan, bueno, sí, el censo nacional es casi como eso, pero por esto de la pandemia se atrasaron. El último que hicieron fue en 2010. Hay Eh, una eh, revista y todo. Eso que estás diciendo, Pau, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque también hay otro punto importante acá. Si los datos son muy viejos, es decir, hace 10 años, o sea, sé que es el dato más actual que existe y de ir a buscar alguna, digamos, algún insumo antes de nosotros, digamos, generarlos, ese sería como el insumo más viable de tomar en cuenta. Pero de no existir, digamos, algún tipo de insumo donde yo quiera hacer alguna investigación, ¿verdad? Porque nosotros nos planteamos el objetivo, nuestra pregunta de investigación y entonces vemos, bueno, existe el dato. Si existiera y existiera actualizado, perfecto, ¿verdad? Porque yo también tengo la capacidad de confiar en un dato más actualizado que hace 10 años, ¿verdad? Tal vez hace 10 años, tal vez la forma en que las personas vivían, ¿verdad? Los hábitos de consumo, los hábitos también, el acceso a ciertos tipos de, no sé, pastas o, ¿verdad? Tal vez era diferente al de ahora. Entonces nos costaría tal vez poder concluir alguna situación o no. Pero digamos, eso es un dato existente. Es decir, si yo quisiera hablar de algún tipo de caria, yo reviso, busco ese censo y podría tener alguna información, ¿verdad? Ojalá hubiese sido más actualizado. De no existir, ustedes tengan que hacer una investigación específica que no existe en el mercado, digamos, ninguna institución recolecta esa información, entonces a eso es lo que nosotros denominamos datos no existentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Los datos requeridos no existen o no están disponibles regularmente y deben definirse y ejecutarse un procedimiento de recolección apropiado. Es decir, si nosotros no tenemos los datos, tenemos que ver cómo ir a conseguir esos datos. Y para eso necesitamos un procedimiento que ya pensamos, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto en la tesis anterior es por medio de una muestra o como ahorita nos indica Paola, ¿verdad? Que podría ser por medio de un censo que se hace cada 10 años. Intuyo que también es por lo caro que pueda salir, ¿verdad? El llegar a todas las personas de Costa Rica, o yo no sé si lo hacen a nivel de una región específica, ¿verdad? Entonces, para poder entender un poco mejor cómo se interpreta la información o cómo se clasifica la información que les estoy presentando, existe este esquema, ¿verdad? Entonces, tengo información. Yo siempre, o sea, o para mí la información es poder, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber, ¿la información existe o no existe? Si existiera, hay dos particularidades. Existe información que es de uso externo, es decir, de uso público, entonces los ministerios, las entidades públicas o privadas las puede poner a disposición de las personas. En cambio, hay otra información que es interna, que aunque se recolecte por el INEC o que se recolecte por alguna institución, ya sea pública o privada, no las ponen a disposición digamos, a disposición del público en general. Entonces, pensando en que sí está a disposición del público y que es de uso externo, ¿verdad? Entonces, esa información se divide en dos tipos de fuentes. La fuente primaria, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y la fuente secundaria, que también vamos a ver en qué consiste. Luego, eso es por el lado de la información existente. Si no existiera, ¿verdad? La información, entonces pasa lo siguiente. Uno puede hacer algún tipo de experimento u observación y puede utilizar alguna técnica para recolectar dicha información, ya sea una entrevista, que sea mediante cara a cara o telefónica, ¿verdad? Ya sea por registro. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente por ley, digamos, los matrimonios, las defunciones, los nacimientos, siempre hay como una hojita que le dan a las personas, creo que son tres, una va para, o sea, la tiene la persona en sí, otro va para
el registro y otra va para el INEC. Entonces el INEC tiene todos los nacimientos, las muertes, las defunciones, matrimonios que se han hecho en el país en el momento tal cual, ¿verdad? Esa hojita de registro, eso casi que siempre es una necesidad, ¿verdad? Por ley o por alguna cosa administrativa. Hay otros registros que no son de tanta calidad, pero es otro método de recolección de información. Y existe otra alternativa que es por envío y devolución de un cuestionario. Generalmente lo vemos que a veces hacen cuestionarios por correo, o algo que es muy utilizado últimamente son esas encuestas de Google Form o esas encuestas digitales que también se hacen vía internet. Entonces, no sé si hay alguna duda con este esquema para poder seguir con la explicación. Si no, entonces seguimos con la siguiente. Entonces, les dije aquí, ¿verdad? Estamos en esta, la información existe, luego sabemos que hay interna y externa, lo que nos interesa es la externa porque es la que está a disposición de nosotros, digamos. Luego tenemos fuentes que son primarias y secundarias. Ahora, ¿qué son las fuentes primarias y secundarias? Entonces, fuente es el origen de la información utilizada en un estudio de análisis. Entonces, la fuente de datos es de dónde viene. Existen dos formas, yo las recolecto, alguien me las da, las consigo de algún otro lado, ¿verdad? Entonces, existen tipos de fuente. La primaria puede ser institución o persona recogió primero los datos y produjo estadísticas. Por ejemplo, el INEC recopila y analiza información poblacional del censo, la pone a disposición de las personas y entonces ellos serían una fuente primaria para mí. ¿Por qué? Porque son ellos el ente encargado de hacer esa recolección y yo voy donde ese ente y, digamos, ellos hacen sus publicaciones y yo puedo ir a extraer esa información. Entonces, para mí, ellos son una fuente primaria. Ahora, hay fuentes secundarias que, ¿qué es lo que hacen? Las fuentes secundarias lo que hacen es tomar las fuentes primarias y a partir de la información de fuentes primarias crean sus propios análisis. Por ejemplo, institución o persona utiliza los datos estadísticos que no son recopilados por ellos. Es decir, como que alguna institución vaya al INEC, extraiga cierta información y a partir de esa información cree otros insumos y entonces esos insumos ya no serían, digamos, una fuente primaria, sino secundaria. Entonces es eso, si no provienen de una fuente primaria. La ONU, por ejemplo, publica información poblacional de Costa Rica, tomando la información del INEC. También existe la OCDE, que nosotros entramos hace poquito a la OCDE, CEPAL también, que es otra institución que nosotros digamos, a nivel internacional muy importante. Ellos publican datos, pero los datos los toman de los países miembros. ¿Qué quiere decir? Que entonces toman la información de otras fuentes, que en este caso serían las fuentes primarias. Es decir, si CEPAL, OCDE, ONU publica cierta información, ¿verdad?, del país, lo hace como una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la información de una fuente primaria que fue el INEC. El INEC les provee información a ellos, entonces ellos pasan a ser una fuente secundaria. Entonces, existen fuentes de datos importantes en el país, ya lo hemos visto muchas veces, el INEC, entre ellas están las estadísticas continuas, estadísticas o encuestas periódicas, encuestas especiales, censos de población y proyecciones de población. Estas proyecciones son muy importantes porque a partir de ellas uno puede hacer otro tipo de proyecciones, como el caso de las proyecciones de enfermedades y otras cosas que tal vez a ustedes les interese un poco más. También, lo vimos en la clase pasada, existe el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Digamos, ellos son muy importantes también porque, bueno, ahorita están apoyando mucho al Estado con todo el estudio de COVID, ¿verdad? Y también tienen muchos estudios a nivel de salud. Tienen, por ejemplo, la encuesta longitudinal de CRELES, que la vimos también en la clase anterior, proyecciones de población también hacen ellos, hacen seguimiento de datos del COVID, demografía, encuestas de gastos en salud, entre otros. Y el INEC tiene un montón de insumos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo podemos ir a extraer algún tipo de información del INEC
tal vez estas proyecciones para que vean más o menos cómo acceder a la página, ¿verdad? Entonces tenemos encuestas a hogares que miden el empleo, miden la pobreza, ellos también miden los ingresos de los hogares, encuestas especiales con temáticas como el uso del tiempo, entonces cuánto usa las mujeres el tiempo en cierta actividad, en hacer comida, también cuánto los hombres en cuidar a ciertos niños, ¿verdad? También está a nivel de sexo, de hombre o mujer, entonces ahí uno puede ver el uso del tiempo, si fuera de interés para uno, inclusive ver algún aspecto de salud mental, ¿verdad? Inclusive de salud física, porque cuánto tiempo usa en ejercitarse, todo eso lo podemos encontrar en este tipo de encuestas. Luego existe también una encuesta de cultura, hay otra de discapacidad, entonces hay un montón de información que se puede obtener del INEC, hay encuestas agropecuarias, encuestas a empresas, también hay registros administrativos como nacimientos, matrimonios y defunciones, porque ellos son el ente, uno de los entes encargados de poder codificar y tener todo este tipo de información. También está el índice de precios al consumidor, eso es la canasta básica del país, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles productos entran en esa canasta básica y no se le ponen impuestos? Pues no, el INEC es el encargado de hacer todo este procesamiento y una de las cosas más importantes que hace el INEC cada 10 años es el censo de población y las proyecciones. Entonces, vámonos a ver un poco acá. Vamos a entrar a la página del INEC. Esta es la página del INEC. Entonces ahí uno puede ver diferentes tipos de estadísticas. Ellos lo dividen acá, aquí al lado izquierdo, por como grandes áreas, ¿verdad? Está la de economía, la de educación, la de empleo, la de género, ciencias y tecnologías, la parte agropecuaria. Eso tal vez a ustedes les pueda servir en algún momento, pobreza, desigualdad, la parte social, la parte de vivienda. Por ejemplo, si me voy a la parte de población, podría ver aquí los nacimientos, las defunciones, la migración, los matrimonios, estimaciones de proyecciones de población. Digamos que me interesaría conocer cómo está el país y cuál va a ser el crecimiento en los últimos 5 años. Entonces, puedo entrar ahí y aquí aparecen ya, bueno, ellos tienen un chat donde uno escribe el nombre y puede escribirles y preguntarles por algo que no sepan encontrar. Pero si no, digamos, estos primeros resultados que nos da a la hora de encontrar las proyecciones, ahí aparecen población por sexo y grupos especiales de edad. Entonces, ves, está la población hasta el 2050, más o menos, cuántas personas vamos a hacer. Entonces, uno al darle ahí puede descargar, son Exceles. Entonces, ahí uno puede ver, por ejemplo, un Excel con la información de las proyecciones está viendo. Entonces se supone que está por grupo de edad. Uno puede obtener, ¿verdad?, cierta información. Si nos interesara también, digamos, esto puede servir para estudios de mercado, porque tal vez ustedes quisieran, por ejemplo, conocer cómo va a estar la población en cierto lugar porque necesito poner alguna clínica odontológica, entonces eso nos puede ayudar para ver en cierta área si va a haber cierta cantidad de personas por grupo de edad, ¿verdad? Eso es así en general, están aspectos sociales, aspectos de género, aquí está el uso del tiempo porque tiene que ver mucho con el tiempo que usan las mujeres, está la parte del empleo, está la parte de educación, de economía, entonces ves, aquí está la canasta básica alimentaria, si uno quisiera conocer algún tipo de información. Eso lo digo así como aspecto muy general, pero también esta, que es la que les está comentando, esta es un instituto de investigación de la UCR, es el Centro Centroamericano de Población. Ellos hacen mucho esto, trabajan mucho ahorita en la tasa R de COVID, de reproducción, y tienen todos estos temas, tienen temas demográficos, tienen este tema de CRELES, que es el estudio longitudinal a personas adultas mayores, por si en algún momento, tal vez en algún trabajo de investigación, ustedes quieren saber algo sobre cómo, digamos, evoluciona ciertas enfermedades en adultos mayores, existen tasas demográficas, existe algo aquí de farmacoeconomía, por ejemplo, y uno puede ver el Atlas de Salud, y puede ver, por ejemplo, alguna información como
incidencias de cáncer de útero, de próstata, de mama. Entonces uno puede ver mapas por hombre, por mujer, descargar cuadros. Entonces estos son insumos que ustedes pueden considerar para poder extraer algún tipo de información. ¿Ves? Hospitalizaciones también hay a nivel pélvicos, de diabetes, tuberculosis. Bueno, entonces ellos se encargan también de diferentes tipos de estudio. Ahí está la tasa COVID y uno puede ir viendo cómo va evolucionando y diferente tipo de información que tal vez sea de interés para ustedes. Ahí les puse esas dos fuentes por si quieren en algún momento ir a buscar, ¿verdad? Y tal vez les interese para alguna investigación que quieran realizar. Luego, existen otros ejemplos de fuentes primarias, por ejemplo, el Banco Central tiene estadísticas económicas y financieras. Hay algunas de estas que no son primarias porque tal vez ellos, digamos que a otras personas les piden cierta información, pero en general tienden a ser fuentes primarias. También está la Caja del Seguro Social, también está el Tribunal Supremo de Elecciones, ahí se pueden encontrar estadísticas electorales y de estatus legal de la población. Y con el desarrollo de las tecnologías de información, muchas instituciones y organizaciones tienen sitios web y ustedes siempre pueden ver en la parte de estadísticas, ¿verdad? Que lo vimos como un concepto de la tesis anterior. Ahí ustedes pueden ir a buscar algunos insumos y van a tener acceso a fuentes primarias. Entonces, si digamos que el ente, institución encargada de generar o de hacer la recolección de los datos presenta la información, eso es lo que nosotros vamos a entender como fuente primaria. Sí, más bien una institución toma información de otra institución y puede salir un gráfico o un cuadro, ¿verdad? Yo quisiera tal vez ponerlo dentro de alguna investigación que quiera hacer, entonces para mí, digamos, CEPAL, ONU, ¿verdad? Si ellos tomaran la información de fuentes primarias, van a ser una fuente secundaria de investigación. Entonces, ¿qué puntos debo tomar en cuenta cuando se recopilan datos estadísticos? Hay varias cosas. Evitar la tendencia a obtener siempre los datos propios sin averiguar primero sobre la información disponible y publicada. Por ejemplo, ahorita yo les puse el ejemplo de la salud bucal. Yo creí que eso no existía, ¿verdad? Y tal vez si yo fuese una investigadora que quiero hacer algún estudio sobre eso, tal vez hubiera hecho todo un muestreo, hubiera hecho todo un análisis específico para poder recolectar esos datos. Y después tal vez hago un gasto muy grande y me doy cuenta que ya existe todo un estudio por gente también con mucha capacidad, ¿verdad? Porque uno tiene que ver también evaluar las fuentes de información, pero tal vez, digamos, mi error hubiese sido no hacer esta primera investigación y saber si existen, digamos, datos con los que yo pueda hacer mi investigación sin tener que ir a campo y hacer todo este proceso, digamos que es un poco más tedioso y también económicamente tiene su efecto, ¿verdad? Si yo no hubiese considerado, imagínense que es un censo, o sea, un censo tenemos información demasiado buena porque tenemos sobre todo los pacientes, ¿verdad? Entonces, el primer punto que hay que hacer es evitar de hacer esto, ¿verdad? De iniciar una investigación sin ver si existe algún dato que nos pueda ayudar para alimentar nuestras investigaciones. Luego, con datos existentes, uno tiene que tener también, digamos, malicia y empezar a ver o evaluar qué tan buena o de qué tan buena calidad es este tipo de información. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, tengo datos malos y hago análisis a partir de esos datos que tal vez no se recolectaron de buena forma, no me dicen, no sé, no, en la población de estudio no detallan bien quién es, hay como tal vez un poco, o sea, no hay claridad de cómo se obtuvieron los datos, entonces esa fuente no sería de calidad y tal vez los resultados que aunque sean con estadística, digamos, aplicando la estadística de forma correcta, podría llegar yo a conclusiones erróneas porque no evalué la fuente de los datos. Entonces, ¿qué cosas podemos evaluar? La cobertura e integridad del estudio, la calidad, la confiabilidad de los datos, comparabilidad y pertinencia. Cuando hablamos de comparabilidad es porque tal vez a veces mi estudio está marcado en el gran área metropolitana y tal vez
hay un estudio que sí tiene la información que yo requiero, pero está enmarcada en la zona rural. Entonces, tal vez ya no es comparable con lo que yo quería desarrollar. Entonces, siempre son preguntas importantes que hay que hacerse. En el libro de Miguel Gómez, ahí voy a buscarle la página y se las voy a pasar, pero ahí aparece también preguntas útiles que uno debe hacerse cuando va a tomar ciertos datos. Por ejemplo, la población de estudio, cómo se hicieron ¿verdad? Si se hicieron una encuesta o no, si fue un censo, si hay lo que vimos también en la tesis anterior de la confianza, de la variabilidad que tuvieron los datos, ¿verdad? Qué precisión se tuvo. Esas cosas nos van a ayudar a pensar o a entender si esos datos son realmente bien recolectados. Igual, casi que con las fuentes, ¿verdad? Si viene cierta información del INEC, ya ellos por naturaleza y por todo lo que utilizan, uno sabe que, digamos, los datos que presentan son datos de bastante calidad, entonces la fuente de información también nos va a ayudar a entender la calidad de los datos. Y siempre en cualquier trabajo es importante utilizar datos estadísticos. Se debe indicar siempre cuál es la fuente de dónde se tomaron los datos. Entonces, eso es para la parte de los datos existentes, pero nosotros también tenemos, digamos, otro gran apartado que son los datos no existentes. Uno puede hacerlo por medio de experimentos u observación. Esto también lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que un experimento es en el cual, digamos, yo manipulo, digamos, los elementos de mi muestra porque quiero, digamos, que entender alguna hipótesis que se pueda estar presentando. Entonces es un procedimiento mediante el cual se trata de someter una o varias hipótesis de interés relacionadas con un determinado fenómeno mediante el manejo controlado de variables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando uno hace muchos análisis de experimento en el área de agropecuaria para ver si le afecta la luz a una planta por el crecimiento. Hay también gente que dice que si a los tomates, digamos, le pone música, tienden a crecer más, ¿verdad? Entonces el efecto de música, a ver si realmente, digamos, que influye en el crecimiento. Entonces ves que lo que estamos haciendo ahí a nivel de experimento es manipular, digamos, nuestras unidades de alguna manera para determinar si un fenómeno realmente está existiendo o no, si realmente algo está influyendo o no en cierta investigación, por ejemplo, eso de poner música o no. Entonces, esto es una de las técnicas más importantes, digamos, a la hora de ver si queremos probar relaciones causales, es decir, existe un efecto en la hipertensión, el fumado, entonces digamos tenemos un conjunto de pacientes fumadores y otro conjunto de pacientes no fumadores, entonces vamos a ver si este efecto del fumado hace que las personas tengan o no tengan hipertensión, ¿verdad? Pero entonces buscamos ciertas características y manipulamos ciertas características para poder llegar a la conclusión si realmente nuestra hipótesis de investigación se cumple o no. Luego está también la parte de observación. Esto también lo vimos la semana anterior. Y ahí, ¿qué decíamos? Ahí lo que decíamos es que uno no manipula nada. Es decir, pasa, digamos, hacemos como la medición, pasa todo lo que tenga que pasar y nosotros nada más vemos o interpretamos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Aquí hay una intervención digamos, del investigador. Aquí en esta parte de observación solamente somos observadores. Entonces, consiste en observar con atención el fenómeno, proceso, interacción y registra adecuadamente la información pertinente para luego, ¿verdad? Luego sí se analiza y se explica el fenómeno que se observó, pero ahí nosotros, digamos, no le ponemos música, no lo ponemos bajo sombra, no le ponemos nada, sino nada más vemos o observamos el fenómeno, recopilamos los datos y a partir de eso vemos cómo se está comportando. Por ejemplo, el conteo de caries en niños entre 5 y 10 años en Talamanca. Nosotros no manipulamos nada ahí, solamente observamos digamos, esta variable de interés. Luego, el número de conductores sin cinturón de seguridad que transitan en determinada hora. Nosotros tampoco hacemos nada ahí más que observar qué es lo que está pasando y a partir de ahí vemos, mira, a cierta hora las personas tienden a andar más sin cinturón o tal vez en ciertas zonas pasa eso o tal vez si
pudiéramos, digamos, parar a cada una de esas personas y hacerle ciertas preguntas y preguntarle quizás por su nivel económico o educativo, podríamos determinar luego si existe una relación entre utilizar el cinturón de seguridad y tener un nivel educativo más alto o no, ¿verdad? Puede ser que no, pero puede ser esa una pregunta de investigación de alguien. Entonces, ya para ver las técnicas, y ya casi entonces terminamos esta primera parte, en realidad existen diferentes técnicas para recopilar datos. Por ejemplo, están las entrevistas cara a cara. Entonces, esto es ir con un cuestionario, por ejemplo, llegar donde una persona y empezar a hacer entrevistas directas. Yo tengo mi entrevistado al frente y les hago un cuestionario y se lo aplico. A eso es lo que le denominamos entrevista cara a cara. Una ventaja de esta es que el entrevistador, digamos que tiene el control de la entrevista, siempre y cuando uno lo capacite bien al entrevistador, entonces uno sabe que va a tener datos de calidad. Puede utilizar tarjetas y material visual. Normalmente, cuando hay preguntas complejas, por ejemplo, de rangos o de satisfacción, entonces en el INEC y en otras instituciones privadas, sobre todo como de estudios de mercados, hacen unas tarjetas donde esa tarjetita tiene como los colorcitos y entonces viene como de lo más difícil a lo más, digamos, si fuera así, o nivel de satisfacción de menos satisfecho a muy satisfecho, eso se le da a la persona entrevistada, ellos tienen, digamos, en su mano esa ficha y les ayuda tal vez a visualizar mejor qué significaba muy satisfecho, menos satisfecho, ¿verdad? Entonces, como es una escala de 1 a 5, entonces ellos dicen, bueno, entonces le estoy dando una puntuación de 5 y tal vez es más fácil cuando estamos cara a cara. Luego se utilización implica un costo elevado porque uno tiene que hacer una capacitación, pagarle a los entrevistados, a los supervisores, pagar transporte, viático y también la parte de inseguridad que les pueden robar. Ahora se hace por medio de tablets, en algunos casos en zonas muy inseguras. Entonces, bueno, por lo menos en el INEC lo que hacen es darles papel para ciertas zonas y en las otras sí se les da tablet, pero digamos que sí, digamos, les han robado a esta gente. Entonces, digamos, una implicación de una entrevista cara a cara es que puede pasar esto. Luego está el famoso cuestionario autoadministrado. Es un cuestionario que ustedes conocen mucho porque, por ejemplo, cada vez que ustedes evalúan a un docente, entonces a ustedes les dan un cuestionario y ustedes lo van llenando. Es decir, yo no se los voy leyendo a ustedes, sino que ustedes automáticamente entonces van llenando. Hay una persona que llega, dice como aspectos generales, pero digamos que cada entrevistador llena por sí mismo ese cuestionario. Entonces a eso se le denomina cuestionario autoadministrado. También existen las entrevistas telefónicas. Esto es una alternativa que se hace. Existen, digamos, problemas cuando el cuestionario son muy largos. Cuando los cuestionarios son muy largos, las personas se cansan al teléfono y ya no quieren contestar. Entonces, una estrategia que se usa, o por lo menos, sí, lo común es hacer un cuestionario no tan largo para que las personas no se cansen y les puedan responder toda la pregunta, porque a veces se inician todos felices, pero cuando se lleva 45 minutos en el teléfono, ya a nadie le va a gustar. Entonces, esa es una tal vez de las limitantes que tiene. No se puede mostrar material visual, entonces casi que todo es con un interlocutor y nada más que le contesten sí o no, y puede ser que no están entendiendo tal vez algo que le estamos preguntando. En cambio, con el de cara a cara uno puede ver gestos y entender, no, tal vez esta persona no sabía realmente lo que le estaba preguntando o me está mintiendo. En cambio, va detrás de un teléfono, uno no puede determinar eso. Luego, no todas las personas poseen teléfono y se puede dar aquí un tipo de sesgo de selección como el que vimos con el ejemplo del Twitter, ¿verdad? Porque como no todas tienen teléfono, podría estar omitiendo de mi selección de la muestra a aquellas personas que no tienen teléfono. Y existen estas últimas dos métodos de recolección. Una es por correo o plataformas virtuales. Este tiene un gran problema, que generalmente como no hay digamos, o sea, no estamos cara a cara o no hay, a veces las personas contestan
porque lo ven ahí al entrevistador y ay, me dan lástima, lo que sea, pero siempre contestan, ¿verdad? En cambio, por correo hay un alto porcentaje de no respuesta y las bases de datos, una ventaja, se construyen de manera automática. Ustedes van registrando los datos y se genera una base de datos. Y luego existe el registro. Generalmente son registros administrativos, poseen cierta obligatoriedad. Esto es muy bueno porque a veces cuando son información, digamos ahorita, no era de interés nacional las encuestas del INEC. Acaba de salir una ley, entonces ahora sí va a ser, digamos, de necesidad nacional que las personas contesten cierta información. Pero digamos, el hecho de que existe una obligatoriedad permite tener estadísticas más, digamos, de mejor calidad. Las estadísticas vitales, por ejemplo, cada vez que usted se casa tiene que firmar ese documento, en los nacimientos también y las defunciones, siempre hay ese documento que muestra la actividad, digamos, ya sea el matrimonio, el nacimiento o las defunciones. Y, por ejemplo, otro ejemplo sería las estadísticas de comercio exterior, también son de obligatoriedad, entonces este tipo de estadísticas tienden a ser de bastante calidad. Esto es lo que quería ver hoy con parte de esta segunda tesis. No sé si tienen alguna duda de esto que vimos el día de hoy. Si no, pasaríamos al receso para luego venir a hacer la práctica del quiz 1. Pero antes de eso me gustaría saber si tienen alguna duda sobre estos métodos bueno, las informaciones primero primarias, secundarias, también los datos existentes y no existentes. No, profe, ninguna pregunta. Listo. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Entonces, vamos a ir al receso. Yo sé que estamos 10 minutos antes, pero para aprovechar entonces un poco más la parte de la práctica, igual los invito a ir a descargar el archivo. Yo también tengo otro archivo que es el que ya tiene la solución, pero me gustaría que lo intentáramos hacer ahorita que vengamos, intentamos hacer como los 10 minutos que siguen como solos y después de ahí ya ir viendo soluciones que nos dio a uno y a otro para ir viendo si van entendiendo, digamos, como la dinámica y también yo creo que a como está planteado está sencillo. El quiz va a tener una tónica como esa que viene ahí, entonces creo que también va a ser una buena herramienta para el quiz que viene la próxima semana. Entonces vámonos al receso 10 minutos y ya casi venimos. Cuéntame. De ahí, profe, yo creo que bien, creo. Muy, muy bien, muy bien. Esa es la idea. En realidad, bueno, no sé, pero me parece que no es tan diferente a lo que hemos hecho en clase, ¿verdad? Entonces, si quiere, vamos a ir viéndola. Uy, ese no necesito. Ustedes están viendo, vamos a ver, la pantalla, ahora sí. Sí, profe. Ok, entonces, podemos hacer esto, podemos ver esta primera, luego nos saltamos la segunda porque digamos que tiene la misma dinámica y vamos a ir viendo ahí, digamos, diferentes tipos de pregunta.
Entonces, esta primera es tal cual lo vimos con los ejercicios en grupo. Entonces la idea, y digamos, esto va a ser así muy similar como se les va a preguntar en diferentes momentos. La idea es que, o lo que me interesa a mí, es que ustedes puedan identificar con una investigación, ¿verdad? Leerla, tal vez que el INDEC haga, que tal vez la caja haga algún tipo de investigación, ustedes logren entender estos puntos, que en realidad, aunque había muchos conceptos, mi interés es que además de saber el concepto, sepan cómo traducir ese concepto a la vida real, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno se ofrece en darme la primera respuesta a esta pregunta. Identifique cuál es la población de estudio según este ejemplo de estudio que les puse en esta práctica. Anímense, vamos. Yo coloqué que eran las personas que padecen diabetes tipo 2 en Costa Rica y utilizaron el nuevo fármaco en el año 2021. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien, esa es la población de estudio. ¿Ves que tenemos que poner siempre dónde fue? Dice que es en Costa Rica. ¿Quiénes eran? Tenían aquí con esta diabetes, es decir, que tenían diabetes tipo 2, ¿verdad? Y en qué parte o en qué periodo específico para el año 2021. Entonces, si pusieron la respuesta que nos dijo ahorita Paola, entonces está bien. Igual ahorita tengo ahí, digamos, les voy a pasar también las soluciones para que lo puedan revisar posteriormente. Entonces, os dijo las personas, ¿verdad, Paola? Sí, profe, porque es población, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, casi, Pau, que con esa respuesta que usted da, se puede contestar esta segunda, ¿verdad? ¿Qué sería la diferencia que hay entre la primera y la segunda? Que la Que va en segunda tiene que singular. terminar. Exacto, perfecto. Entonces, digamos, para no volverles a preguntar a otro, casi que lo mismo, entonces vamos a dejarla ahí. Esta sería entonces la persona, ¿verdad? Con diabetes tipo 2 de Costa Rica, que es en el año 2021, ¿verdad? Y esa sería la unidad de estudio, una persona de Costa Rica con diabetes tipo 2. Ahora, si les tuviera que preguntar, identifique cuál es la muestra. Aquí dice Pau, sí, dime. Permiso, profe, era para consultar nada más era en la parte de arriba, en lo de identificación y la de la unidad de estadística. También se tiene que mencionar que están usando el nuevo fármaco, ¿verdad? Porque si, o sea, digamos, esa población o no. Sí, sí, está bien, digamos, en realidad ellos quieren ver de los que usaron el nuevo fármaco, pero sí, digamos, eso es una especificación más que se le puede dar a la población de estudios. Si lo hubieran dejado hasta como antes del fármaco, digamos, también estaría bien, o sea, esa que usted da es todavía más detallada, entonces está mucho mejor, pero sí, está bien, Ah, ok, gracias. con gusto. Dime, no sé, alguien que me pueda ayudar con la tercera, identifique cuál es la muestra. Entonces, ¿cuál sería la muestra en este caso? Las 3.500 3.500 personas. Excelente. Las 3.500 personas con diabetes tipo 2, ¿verdad? Igual eso es porque somos más específicos, pero las 3.500 personas con diabetes tipo 2 en el año 2021, digamos que es la muestra, pero con que me dijeran 3.500 personas de Costa Rica, estaría bien. Ahora, ¿quién es la unidad de observación? Es decir, ¿quién es nuestro informante en este estudio? El médico a cargo, ¿no? Puede ser, pero aquí por aquí decía, las personas sometidas respondieron al estudio, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las Los personas? pacientes. Exacto, los pacientes con A diabetes las tipo propias 2. personas, profe. Eso está malo. ¿Cómo? Yo puse de la propia persona. Sí, pero en realidad en este caso se están entrevistando a pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, lo ideal es contestar que es el paciente con diabetes tipo 2 quien me informa a mí sobre su situación. Porque dice que aquí, digamos, tal vez una guía dentro de esta instrucción es que las personas sometidas, en este caso las que están sometidas al estudio, son las 3.500 personas con diabetes tipo 2 de Costa Rica. Entonces, ellas respondieron. Entonces ahí tal vez, si yo no les dijera que ellas respondieron, puede ser que el doctor de estas personas pueda ser un informante. En este caso,
como ellas responden, entonces es el paciente, digamos, quien es el que me informa a mí, ¿verdad? Pero es en este ejemplo particular que es el paciente, porque aquí digo que ellos respondieron. Si les dijera que el médico nos da cierta respuesta, ¿verdad? Entonces el informante sería quien me dé a mí la información. Sí, dice Joaquín, dime. Profe, una consulta. Es que bueno, yo he visto que más o menos en medicina o así ese tipo de cosas, cuando se dice que la persona o lo que se sometió responde al estudio o ese tipo de cosas, es más que todo como que esa persona respondió bien o mal al estudio, no como que la persona llegó y dijo, ah, sí, es que me fue bien con el tratamiento o no me fue bien con el tratamiento. No sé, yo siempre he visto como eso, como que decir respondió al estudio es como de forma negativa, de forma positiva. Sí, 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 en realidad lo que nos está diciendo, lo de responder al estudio, es que él fue el que informó sobre si sí o si no, digamos. O sea, no sé bien cómo se hace, esto es algo hipotético, pero digamos, en este ejemplo particular, lo que quise decir con que respondieron, las personas sometidas al estudio que respondieron, es para poder decir que el informante es el paciente con diabetes tipo 2. Ok, sí, 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 es que digamos, yo como lo pienso es que digamos, Ajá. la persona fue a, digamos, al médico o al hospital en donde le estaban haciendo el estudio y ahí fue donde un médico lo valoró y dijo, bueno, sí, esta persona respondió al estudio o al fármaco de tal manera. Ah, entendido, Entonces el sí. médico en ese punto puede ser el informante o ya como tal la clínica o el hospital que da los datos. Entendido, sí, pero aquí en realidad es un cuestionario para preguntarle a las personas, digamos, si se sintió bien con el fármaco o no, y entonces ellas respondieron si se sintieron bien o no con, o sea, si tuvieron algún tipo de efecto secundario. Pero sí, digamos, bajo ese esquema, digamos, sería el doctor quien fuera el informante, si lo dijera de esa forma. Pero acá, con este, digamos, con esta línea, lo que se quiere decir es que el que informa es el paciente con diabetes tipo 2. Tengo la mano levantada de Monse. Muchas gracias, Joaquín. Sí, era básicamente lo mismo que Joaquín, por el hecho de que sería la forma en la que el paciente responde al medicamento, pero bueno, dado el contexto, Ajá, sí sería entonces el paciente. muy bien. Sí, eso es muy bien, digamos, porque, digamos, en este ejemplo es así porque el paciente va a responder a un cuestionario si tiene o no tiene, digamos, o si se siente bien o no se siente bien, es decir, si responde bien o no a un fármaco específico. Si fuese el doctor, entonces les hubiera dicho, se le solicita al doctor, digamos, los resultados, entonces ahí sería, digamos, el informante, el doctor. Pero muchas gracias por esa aclaración. Luego, dice, identifique dos características medidas en el estudio. ¿Cuáles podrían ser? El sexo, profe, y la edad. Exacto, perfecto. Y ya que me dijo eso, dígame las observaciones, porque ¿cuáles serían unas observaciones? Hombre y mujer y no sé, 20 o 50 años. Exacto, perfecto. Entonces esto yo creo que lo tenemos muy bien dominado, más bien ustedes ahí me ayudan a mí a especificar y entender algunas cosas ya más propias, digamos, de sus áreas. Creo que esto está perfecto, algo así, digamos, al final pienso hacerles más o menos 6 preguntas, entonces de este tema podría preguntarles unas 2 cosas, ¿verdad? Entonces tener claro siempre que la población es en plural, que la unidad de estadística es en singular, que la muestra es digamos, una parte de la población total y, ¿verdad? Y ahí puede decirme qué cantidad de personas son seleccionadas, entonces eso para mí me va a indicar la cantidad de personas. Esto de informante, entonces siempre tenemos que tener en cuenta quién me da esa información. Si yo les pusiera que me lo da un médico, entonces ese sería mi informante. Si me lo da, o puede ser que digamos que sea un niño, entonces sea la mamá del niño quien me lo dé, o el mismo niño si nada más es una muestra de algo que digamos el niño nada más tiene que dar y no contestar alguna respuesta. Entonces creo que con esta parte estamos clarísimos. Entonces, bueno, el segundo ejercicio es similar. Mire, aquí me comí esa parte. En realidad es lo mismo. Digamos que se repiten estas preguntas para el punto 2.
que en realidad es otro estudio para los estudiantes de estadística y hay que contestar a estas preguntas. Pero como veo que ya dominaron bien esa parte y no gastar mucho tiempo en lo mismo, entonces vámonos a este otro. En realidad esto es más conceptual, ¿verdad? Entonces podríamos ahorita, si no, pasar a este falso y verdadero, pero sí quisiera que tal vez alguno me conteste esta pregunta. Bueno, una dice, mencione 2 beneficios de aplicar una muestra aleatoria o al azar. Se elimina el Entonces, sesgo, profe. exacto, elimina los sesgos de selección y ¿qué más podría ser? Los elementos tienen una probabilidad de salir. Exacto, entonces le estamos dando una probabilidad a todos los elementos de estar en la población. Excelente, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo intencional? ¿Qué podríamos decir? Igual estos son muy de desarrollo, estos podrían ser más preguntas casi que de examen que de quiz, ¿verdad? En quiz me voy a centrar como en este tipo de, en estas de aquí y la primera parte, pero como son 6, entonces tampoco, entre 6 ahí por ahí va a ser, entonces tampoco es como que va a ser muy grande, pero lo que sí quiero es que tengan tranquilidad. Ves que lo que he preguntado básicamente es lo que hemos visto en clases. Entonces, ¿alguno me puede decir? Sí. Ese era cuando se hacía por juicio de una persona experta. Usted nos había explicado que ese era como que si, por ejemplo, en Guanacaste está la planta que nos funciona más, entonces ir hasta allá. Sí, Y ese es perfecto. Un experto que conoce cómo se está comportando cierta parte, inclusive ustedes, digamos, los expertos de odontología y expertos de enfermería, que sepan que alguna enfermedad está, digamos, por su naturaleza puede ser más frecuente en cierto lugar y a mí me interesa ver alguna causa que está generando o algún fármaco si me interesara, entonces yo intencionalmente selecciono una muestra de esa área porque quiero ver un comportamiento específico y yo con mi conocimiento, ¿verdad? Con mi expertise, sé que esa gente tal vez de Cartago, ¿verdad? No sé, o de las zonas azules, usted sabe que ahí viven más años, entonces tal vez quiero ver alguna característica de esas personas, entonces me voy a esa zona Santa Cruz, Ojancha, Nicoya, esos lados donde sé que la gente tiende a vivir más, pero entonces lo hago intencionado, no aleatorio. Entonces sí, eso es el muestreo intencional, perfecto. Y esta es una pregunta muy importante para ver si entendimos el muestreo sistemático. Es ¿Alguno? 4, ¿no, profe? Excelente. ¿Quién dijo eso? Fabricio. Muy bien, Fabricio, excelente. Es 4, ¿verdad? Entonces, vea, les voy a decir por qué es 4. Aquí, estas son las respuestas a las preguntas y se las voy a pasar después de la clase para que la tengan. Aquí está. Esta es la solución a la pregunta C. Y siempre tenemos que identificar los parámetros que nos interesan, ¿verdad? En este caso, decía que eran 300 elementos, es decir, se seleccionan 300, esa es nuestra muestra, y de una población de 1.200 personas. Bueno, no dice qué son, ¿verdad? Entonces, si queremos emplear un muestreo sistemático, dijimos, tengo que identificar el N, que es el total de la población. En este caso dijimos que la población eran 1.200 personas y mi N minúscula, que es el que quiero seleccionar, es 300. Entonces K, que es el salto que yo quiero hacer, es simplemente hacer N mayúscula entre N minúscula. Al dividir 1.200 entre 300, entonces el salto es 4. Entonces la respuesta es que el salto de un muestreo sistemático K es igual a 4. Entonces, ¿cómo les fue con esta? Ya sé que Fabricio le fue muy bien. A los demás, ¿cómo se sintieron con esta pregunta? No sé si llegaron hasta aquí, si les dio tiempo. ¿Cómo se han sentido con el tiempo también? Porque di 15 minutos y vi que ya Fabricio llegó hasta aquí. Quiere decir que 5 preguntas las hace como de 5 minutos, Fabricio. Hace una por minuto, pero los demás, ¿cómo se han sentido con las preguntas, con irlas contestando, con el tiempo, ¿verdad? Porque también es importante ir midiendo el tiempo. Tal vez ustedes después vuelvan a hacer este ejercicio y pueden ir midiendo. Dice, yo terminé bien, muy bien, Indra. Excelente. Me alegra mucho que se vayan sintiendo bien. Esta es la idea. Y también que se familiaricen con las preguntas, ¿verdad? No es, o sea, el quiz no va a ser nada del otro mundo, va a seguir esta tónica. Uy, mira, aquí yo le estoy dando la solución, perdón. Entonces, vamos a ver ahora
Perdón. Ya les estoy presentando de todo. Vamos a ver la práctica, ¿no? Entonces ahora vamos con este falso verdadero. Entonces dice, la selección aleatoria garantiza que la muestra refleja exactamente lo que sucede en la población. ¿Eso es falso o es verdadero? Eso es falso porque, o sea, a pesar de que sea aleatorio, se puede saltar a las personas que sí tengan la condición o al objeto, entonces puede que salga todo bien y no es así. Excelente, porque que uno haga un muestreo aleatorio también está sujeto a un error, ¿verdad? Y vimos que ese error en realidad, y vimos también un nivel de confianza, hace que uno realmente con ese nivel de confianza pueda dar certeza de alguna cosa, pero el nivel de confianza no es 100%, entonces esto es falso. Excelente. Ahora dice, el cálculo de promedios, porcentajes o medidas de variabilidad es, para ver, ya me fuiste allá, es el objeto explícito de la estadística inferencial. Aquí tengo las soluciones. Falso, ¿no? Sí, falso, excelente. No solamente, digamos, es de la estadística inferencial, yo puedo hacer promedios en un muestreo, digamos que descriptivo y no pasa nada. Excelente. Luego tenemos la estadística descriptiva trata de describir, ya les dije. Bueno, no importa. La estadística descriptiva trata de describir el conjunto de datos sin pretender generalización alguna. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero, profe. Excelente. Eso es verdadero. No necesario, o sea, ya dijimos que la inferencial sí busca esa generalización. La estadística descriptiva lo que nos interesa es describir un conjunto de datos sin tener que ir a generalizar al total de la población. Podemos ver que este conjunto de datos se comporta de esta manera. Excelente. Luego dice, en un análisis seguro es estadístico, cuando mayor es el tamaño de muestra, menor es el error. Dime, esa es Verdadero. excelente. Esta es verdadero, sí. Entonces vimos también que ese error se minimiza conforme más grande algo tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque la muestra se va asimilando o asemejando a la población total. Entonces voy a tener datos más precisos, porque de ahí, si yo le pregunto a 2, entonces eso me va a generar una, digamos, no va a ser el total de la población, y si mi población es 5 y le pregunto a los 5, entonces obviamente vamos a tener más precisión, lo que hace que este error se reduzca, el error aleatorio. Excelente. Luego, cuando se selecciona una muestra utilizando juicio experto, hay que tener muy en cuenta los errores aleatorios cometidos. Llegaron aquí. Bueno, yo puse falso. Es falso, excelente, porque con los juicios no existe un error aleatorio, ¿verdad? Porque no hay todo un proceso de muestreo aleatorio o sistemático o alguna de esas formas que se mide este error. Y la última, los sesgos de selección son altamente errores aleatorios de muestreo. Falso. Son, ¿por qué? Bueno, no sé, digo yo, porque decía como que eran sistemáticos, pero no sé. Los sesgos de selección son realmente errores aleatorios del muestreo. Eso es falso porque no son del muestreo, sino son los que yo genero, digamos, yo lo hago, o sea, yo genero esos errores de alguna manera, por una medición o por alguna cosa. Entonces no son errores aleatorios del muestreo, sino son provocados por mí, ya sea que seleccioné a una parte, ¿verdad? Cuando yo hago un muestreo intencional, entonces estoy generando un tipo de error o algún tipo de sesgo. En este caso, los sesgos de selección no son errores aleatorios. Ok. Entonces, tipos de variables. Esto fue lo último que vimos la semana pasada casi. Entonces aquí la idea es clasificar estas variables según si son nominales, ordinales, si son, bueno, podríamos verlo primero cuantitativa o cualitativa. Una vez clasificado en cuantitativa o cualitativa, ver si son ya sea, digamos, ordinales, nominales, politómicas, discretas o continuas. Entonces, el sexo sería una variable.
Cualitativa, nominal. Excelente. Luego, la nota promedio del semestre. Cuantitativa continua, profe. Continua, exactamente, porque uno puede tener 60 y, no digamos 60, digamos que 99.5 pueden tener de nota. Excelente. Entonces, sí, escolaridad del padre. Profe, en esa yo puse cualitativa ordinales. Cualitativa ordinal, excelente, porque tiene un orden. Es diferente decir primaria que secundaria. Eso siempre se establece a partir de un orden. Excelente. Luego, ingreso mensual familiar. Continua, profe. Sí, excelente. Número de hermanos. Discreta. Sí, Excelente. discreta. No, hombre, ya todo el mundo 100, ya vi. Utiliza hilo dental. La respuesta es sí o no. Cualitativa nominal. Nominal. Ajá. Cualitativa nominal, sí. Y la presión arterial, eso en realidad ustedes me tienen que ayudar. ¿Cómo se mide esto? Para darles una respuesta. Profe, yo creo que esa sería cuantitativa continua, porque sí hay, creo que decimales. Sí, digamos, yo les puse como solución continua. Entonces, sí, cuantitativa continua. Entonces, digamos que sí, pero ahorita me surgió la duda y no muy bien. No sé, los que saben, los enfermeros de la clase, si es así, digamos, si fuera... Creo que normalmente no hay como decimales, sino que es, digamos, usted puede tener, Ajá. por ejemplo, tener una presión. Ahorita no sé muy bien la presión, pero siempre está dividida en dos partes. Sí, yo sé que Entonces la usted tiene como presión sistólica y 100. la y no Ajá, sé ajá. qué, pero bueno, Exacto. bueno, me disculpo con esta, La porque sistólica y la diastólica, entonces una puede estar entre 80 y la otra sobre 50, una cosa así, entonces siempre va a ser dos rubros, y no siempre puede ir tiene, uno solo. y tiene decimales eso, digamos, si yo dijera la sistólica, o sea, en vez de ponerle aquí la presión arterial, le pongo la presión arterial sistólica, ¿tendría decimales o no? No, siempre va a ser un número completo, Entonces, entero. Sí, es entonces, un entero. esto es discreta, chiquillos, porque en realidad yo pensé que tenía decimales, pero muy bien, o sea, no, cuando les saco un quiz no les voy a poner una que no me sepa bien, digamos, cómo se comporta, porque en realidad la medición de una presión arterial no la conocía, pero en realidad esto es, y es una práctica larga en relación a lo que, digamos, a lo que va a venir en el quiz. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les parece? ¿Están más tranquilos con la práctica? Igual recuerden que les había hecho aquella práctica que hicimos en línea. Ahí pueden acceder, pueden buscar en la presentación, ahí está el link y pueden ver la parte conceptual también que había en esa, que en realidad era algo de emparejar, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció la práctica? ¿Muy fácil, muy difícil? ¿La hicieron bien? ¿Están tranquilos? No sé si tienen alguna Profe, duda del quiz. eso le iba a preguntar, si el quiz va a ser parecido a esto. Sí, la idea es tener algo similar a esto. Obviamente es más corto porque son solamente como 6 preguntas. Vamos a tener 30 minutos para desarrollarlo. Va a ser dentro de la hora de clases, ¿verdad? Casi que la segunda hora para siempre ver un poquito de materia. Y esta va a ser como la lógica del quiz. Así que yo creo que les va a ir muy bien. He visto, digamos, respuestas muy claras. No hubo casi duda ninguna. Y las dudas tal vez fue porque tal vez no fui clara en algunas preguntas, pero voy a intentar hacer más clara, digamos, digamos, como algunas de acá que sí tuvieron claridad en contestar. No sé, y con el tiempo, la mayoría me dijeron que lo pudieron terminar en ese tiempo, entonces creo que 6 preguntas en media hora es suficiente. Igual lo hacemos en la segunda hora y después de ahí ya pueden irse. No sé si Montserrat tiene la mano levantada o la acaba de levantar, y si no, veo que Indra. Perdón, se me olvidó bajarla. Perdón. Perdón. Entonces, Indra sí está levantando la mano. Sí, profe. Dime. Sí, con respecto al quiz, vamos a tener chance de poder devolvernos y así. Digamos, de la pregunta, no va a ser como responda y hasta que responda puede pasar y ya una vez que pase no se puede devolver. Yo entiendo que sí, o sea, es que ahorita estoy traveseando el Moodle y sé que sí está la opción de devolver, lo que no está es el segundo intento, ¿verdad? Solo va a ser un intento y sí podrían devolverse. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, yo tengo otra duda. La semana pasada habían hablado si encender o no la cámara y es que, bueno, no sé si usted se acuerda, pero en la primera clase yo no pude encender la cámara porque la cámara la tengo mala.
Entonces, necesito saber si sí se va a activar para ver si me desplazo a otro lugar para que me presten una compu. No se preocupe, no es necesario, ya eso lo hablé con la directora de la cátedra y ella me dijo que con que lo estén haciendo en el momento de la clase, ¿verdad? Porque igual ahí queda registrado los tiempos, tiene que ser en el horario de clase, entonces apenas inicien, empieza a correr el tiempo y en ese tiempo, si dura menos de 30 minutos, te mandan el examen y no pasa nada. Si dura más de 30 minutos, eso se hace automático, entonces digamos que las respuestas que lleven hasta el momento, el programa, digamos que cierra y esas serían las respuestas que tiene del quiz, pero no es necesario, esa parte sí lo hablé con ella y me dijo que no es necesario encender la cámara, así que no hay ningún problema con eso. Igual después del quiz también saldríamos, es decir, vemos la primera hora, hacemos el receso, luego venimos, hacemos el quiz y quien termina el quiz se puede retirar, así. Así terminaríamos la clase. No sé si hay alguna otra duda, si no, quedamos por acá. Voy a subirle la solución al Moodle para que la tengan y puedan revisarla de nuevo con calma, pero yo creo que la revisamos la mayoría aquí juntos, entonces los veo muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase si no hay ninguna otra pregunta. Veo una cosita, veo que tenemos 26 personas y creo que tengo 31. No sé si es que están faltando estudiantes, voy a revisar, pero no sé si ustedes conocen algún compañero que sí ha estado presente y no llegó el día de hoy. Y si no, para que les informe que tenemos quiz la próxima clase y así no perder, digamos que a ningún estudiante y tener que repetírselo luego porque se hace más complejo esa parte. Tendría que hacer un examen, bueno, un quiz específico a esa persona. Pero sin más, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a todos por estar acá y por contestar a todas las preguntas que creo que lo hicieron muy bien. Nos vemos la próxima clase, entonces. Chao. Gracias, profe. Linda tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que les vaya bien.